video ya hace ratillo. Entonces, aquí estamos con mi hermosa kombucha. Ya saben, ellos, yo sé que algún día me van a patrocinar. Es demasiado bueno tomar kombucha, la verdad que se los recomiendo demasiado, en especial a las chicas, por una cuestión de creación, bueno, generación de bacterias buenas en el tracto intestinal y también en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema reproductor femenino, para no decir otras cosas porque en YouTube todo lo banean. ¡Salud! Hoy quiero hablar sobre los aspectos que a mí me parecen importantes para los planes de gobierno para las elecciones del siguiente año. Es decir, yo voy a decir cuáles puntos me parecen a mí radicalmente importantes y de acuerdo al partido que me brinde la mayoría de estos puntos que vamos a ver, voy a votar por ese partido. Aquí estoy en mi casa. Se escuchan a mi perra roncando, ya saben. Se escuchan camiones pasar, están construyendo cerca un edificio. Estoy sin una sola gota de maquillaje y sin una sola gota de THC, así que esto es simplemente para hablar paja, para poner mi opinión en internet y listo. Quien quiera darme su opinión es siempre bienvenido. A mí me encanta aprender y dialogar sobre temas que a todos nos competen. Y sobre esto quiero dar una pequeña anotación. La política siempre me ha parecido sumamente mundana, porque en algún punto de la humanidad olvidamos que el propósito de vivir en sociedad es que todos avancemos por igual, que todos prosperemos, que todos vivamos libres, en paz, en abundancia. La utopía, ¿no? Que yo realmente un 100% creo que es posible. No sé si lo veré en esta vida, pero yo creo que es posible. Y lo que ha pasado con la política es que ha venido a defender de forma egoísta intereses individuales. Entonces hablar de política a veces es complejo, pero bueno, si alguien quiere escuchar en qué voy a basar mi voto para el otro año, pues aquí estoy. Y lo que quiero agregar es que lo que a mí siempre me ha parecido como el error más grande sobre hablar de política es el siguiente. Tenemos en una democracia varias opciones, ¿no? Esa es la idea. Que proponen sus planes de gobierno, es decir, qué es lo que ellos van a hacer cuando estén en el poder. Obviamente, a uno no le dicen todo. Siempre hay un interés personal que no te van a decir. Pero bueno, vos, ciudadano, ciudadana, decís, ok, entre todas estas opciones, mis valores se alinean más a este partido. Entonces, ¿qué sucede? Le das tu voto a ese partido, a esas personas de tener poder sobre vos. No sobre tu vecino, no sobre tu familia, no sobre tu compa, sobre vos. En ese momento es tu deber inmediato desconfiar de ese político. No es defenderlo, porque vos en realidad no sabes qué está haciendo esa persona con el poder. Con poder económico, con poder político, con poder de mover fichas a conveniencia. Tu deber es ser vigilante de que lo que él propuso o ella propuso en el plan de gobierno se cumpla, sin defenderlo. Yo sigo a varios diputados de diferentes comisiones y de diferentes partidos justamente para ver a dónde se atacan, a dónde uno no dice lo que el otro sí dice, y me voy dando una idea. Pero lamentablemente con las redes sociales, la televisión, las pantallas nos han hecho creer que tenemos una cercanía y una verdad absoluta con lo que nos muestran en las pantallas. Maes, desconfíen de esto. Son políticos. De un político nunca se confía al 100%. Y si usted confía, usted es el que está mamando. Entonces, teniendo esto muy en claro, voy al tercer punto importante. La tercera nota, y ya después vamos a ver los aspectos. Yo no estoy en contra de los boomers. Pero yo pienso que ya es hora de que se pensionen y continúen su vida en casa, o viajando, o como quieran vivir su pensión, pero no siendo parte de la política costarricense por varios motivos. Primero, son una generación sumamente egoísta. Ellos crecen con la supervivencia absoluta del capitalismo, es decir, tengo que sobrevivir por mí y por los míos, y esta idea la tienen en un chip aquí. Segundo, es una generación sumamente desinformada. El otro día hice un reel cuando al fin, después de 2 años de haberse publicado la ley en la Gaceta, el Ministerio de Salud tenía 6 meses para
ejecutar la ley duraron 2 años. Entonces yo subo un reel haciendo crítica a esto y alguno me comenta que, que yo tengo que entender al gobierno, a los políticos, porque ellos no están tan informados. ¿Qué? ¿Cómo? Yo tengo que entender que son un poco de malinformados, maleducados. No, man. Esta mentalidad de pobrecito que hay que entender es de ellos, es de los boomers. Hay que quitarlos, hay que quitarlos. Además, ellos todavía viven en un mundo que ya no existe, man. O sea, están cero actualizados. Los maestros todavía creen que ChatGPT es la única inteligencia artificial y todavía no la usan porque les da miedo. Entonces, ¿cómo vamos a creer que ellos pueden actualizar los sistemas educativos si todavía ellos, o sea, creo que, ¿verdad? El otro punto es que son ellos son los boomers, los que están de necios con que se apruebe un proyecto de ley para que ustedes y yo bretemos 12 horas. ¿Por qué? Porque ya los maestros se van a pensionar o ya están pensionados. Ellos no les va a tocar bretear 12 horas. A usted y a mí, querida millennial, sí. Querido generación Z, sí. A los maestros no les importa, porque vuelvo a mi primer punto. Los maestros son súper egoístas. Entonces, el partido que tenga más boomers o gente roca, lo siento, pero mi voto, chao, me voy a ir con la gente joven. Me voy a ir con los millennials. Voto por millennials. En estas elecciones, eso es mi punto número 1, el más importante de todos. Voto por millennials. El siguiente, vamos a ver, aquí tengo una lista de puntos para que no se me olvide nada. Bueno, Costa Rica es uno de los países de la región que paga la mayor cantidad de impuestos por el mantenimiento de infraestructura vial, es decir, el pago del marchamo, el pago de todos los impuestos obligados que tenemos que dar año a año, más que muchos estados de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? ¿A dónde están esos impuestos? ¿A dónde están mis carreteras bien hechas? Las paradas de bus identificadas, con una banca, con un techo, con horarios, con las rutas. Los buses, mae, por favor, o sea, el partido que proponga cambiar buses a buses de este siglo, no las latas que hay andan, que se incendian, que son un peligro para la humanidad, que generan contaminación sónica y contaminación de todo, en realidad. Obviamente metro, obviamente tren. Para mí, a ese punto, todos los partidos políticos tienen que darnos una propuesta de transporte público de calidad y de infraestructura vial. Punto. O sea, no es solamente una cuestión del gran área metropolitana, aunque realmente ya nos está afectando una cuestión de salud mental, sino es en todo el país, mae, porque en todo el país es un despiche, hasta por una vara de aduanas, es un despiche, o sea, what the fuck, con tantos ingenieros que hay, mae, con tantos arquitectos, con tanto todo que hay, el problema no son los profesionales, el problema son la falta de recursos. ¿Qué falta de recursos, mae? Si nosotros pagamos un pichazo de plata. Pero bueno, son las personas que están en el poder, que tienen el acceso, el poder económico, a su conveniencia, que nos han dado estos resultados. Los boomers nos han dado estos resultados. Usted está pegado a una presa para ir 5 kilómetros, 1 hora. Ya saben por quiénes. Entonces sí, definitivamente el transporte público viene a ser una de mis prioridades. Hay un dicho muy famoso que dice que un país desarrollado no es el país en el que todos andan carros lujosos, sino es el país en el que todos usan el transporte público porque es un transporte de calidad, eficiente, que llegas de punto A a punto B de la forma más rápida, sencilla, fácil, porque todo está interconectado bien, todo está bien planificado, como corresponde en una ciudad que se maneja bien. Esto además permite una mejor conexión social. ¿Por qué? Digamos que yo ahorita salgo de mi casa. Yo voy a un condominio. Yo voy de mi casa a mi carro. En el carro voy sola manejando. Llego al otro punto, que es un restaurante, un bar, la casa de una amiga. Lo que quiere decir es que siempre me mantengo en una misma burbuja social, económica, cultural, educativa. No hay un choque, lo cual hace que nos haga personas más egoístas, porque solo vemos nuestra burbuja. No tenemos la capacidad de entender la condición de otra persona, la realidad de otra persona. Entonces eso nos separa como sociedad. Por eso, más que una cuestión, aunque sí, obviamente es importante, de movilidad, es una cuestión de volver a conectar como sociedad, que eso lo hemos perdido enormemente.
El otro día estaba jugando con ChatGPT y le pregunté que si en Costa Rica tuviéramos tren bala, ¿cuánto tiempo duraríamos de ir de San José a Nosara y de Puerto Viejo a San Carlos? O algo así. Mae, eran 50, o sea, todo era menos de una hora. De San José a Nosara eran como 50 minutos o 45. O sea, usted sabe lo que daría para la economía de este país, no, y ni siquiera por el turismo, sino por una cuestión de nosotros, los mismos costarricenses explorando nuestro país. Si yo digo el viernes a las 9 de la noche, me dejan Nosara este fin de semana, y duramos 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos. Ahorita tenemos que mamarnos 6, 7, 8 horas para llegar a Nosara. O sea, tendríamos la oportunidad real de conocer, explorar este paraíso en el que vivimos. Paraíso, yo siempre lo voy a llamar así, siempre. Porque esto es un paraíso. Así que yo le pido que por favor conmigo presione para que esto sea una realidad, no en 20 años, mae. Lo que yo me cago de risa de esto es que por lo menos ahí están pegados los hijos de los políticos también en la presa con nosotros. Entonces, por lo menos esto le genera un poco de conciencia que los maes también estén sufriendo por la vara. Pero bueno, ese es un punto que realmente me parece fundamental. Fundamental. Siguiendo, vamos con el ambiente. Sí, yo sé que a mucha gente no le gusta el tema ambiental, que eso es para los hippies y eso es para la gente que no quiere el desarrollo. Me cago en el desarrollo, así honestamente, lo digo abiertamente. Me cago en el desarrollo que tiene que ver con destruir lo natural, lo que nos caracteriza como país, para que una empresa extranjera que de por sí ya es multimillonaria venga a generar aún más dinero por productos y servicios que son inaccesibles para la cartera promedio costarricense. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos toca defender las playitas, nos toca defender los ríos, las cataratas, los bosques, y que suene hippie va a sonar hippie, pero eso es parte de nuestra cultura costarricense, eso es parte del pura vida, mae. Y eso es lo que nos toca. No solo hoy, siempre, porque el interés va a ser siempre de estas empresas, de venir al paraíso a destruirlo, así como pasó con Hawái, así como pasó con Puerto Rico, así como pasó con Cancún, así como pasó con Miami, así va a pasar aquí. Y esto es sumamente doloroso, honestamente. Una de mis playas favoritas en Guanacaste era Calzón de Pobre y Playa Penca. Y ahora son parte de un hotel multimillonario. Y ahí van a salir defendiendo un montón, sí, pero ya hay acceso para la gente, no sé qué, sí, mae, pero antes veíamos una montaña y los monos pasando. Ahora veo a los gringos tomando piñas coladas y bronceándose en un espacio en el que yo no puedo entrar, además. No si pago la cantidad de dinero que piden, que realmente es una cantidad de dinero bastante elevada. Y no solo este punto en específico en el país, sino todo lo que está pasando, o sea, las Catalinas. O sea, si usted quiere un pueblo italiano, me vaya a Italia. Digamos, obvio. Obvio, man. Si usted quiere un pueblo italiano, vaya a Italia. O sea, si usted quiere venir a Costa Rica, disfrute la naturaleza, sin atropellarla, sin destruirla. Voy a votar por el partido que por fin se ponga las pelotas en ratificar el acuerdo de Escazú. Ese acuerdo es el que protege a toda aquella persona activista de la materia ambiental. Personas como Juan, el cual le embargaron sus cuentas, sus ingresos, su forma de sostenerse, porque dijo públicamente información que es pública. O sea, él dice información que está al acceso y al alcance de absolutamente cualquier persona en el país, lo compartió en sus redes sociales, y a la empresa a la que no le convenía que esta información se divulgara, le embargó las cuentas. Injusticia total, plena. Me alegra demasiado que él esté con un excelente apoyo legal y social, o sea, me parece que él unió al país por esa situación, que yo sé que va a salir bien, porque vuelvo al punto de que es información pública. Pero con el acuerdo de Escazú, esos activistas están protegidos. Con el acuerdo de Escazú, aquella persona, no me acuerdo muy bien el nombre, me parece que era Jairo, que murió defendiendo los huevos de tortugas, hubiera tenido una mayor protección. Y hace un montón de activistas. Costa Rica, siendo un país que muy verde y esencial Costa Rica y toda esta picha, no ha ratificado ese acuerdo porque no le conviene, porque a los políticos hay siempre algún interés personal, que dan permisos, que otorgan
una licencia por aquí, por allá, para que haya una construcción, para que haya un condominio, para que, ¿verdad? No olvidemos el caso de Pilar Cisneros y su hermano, destruyendo un humedal completo. Y así, casos de casos de casos. Así que sí, para mí el ambiental es sumamente fundamental. Votaría por el partido que ratifique el acuerdo de Escazú. El siguiente punto, vamos a hablar sobre el narcogobierno. Mi papá es un señor de 66 años. Él sabe que yo consumo marihuana. Él sabe que yo consumo todo lo que yo consumo. No es que le encante la idea, pero bueno, él no ha visto que eso me ha afectado de ninguna forma a mi vida. Él no lo haría, jamás. Yo le he preguntado y dice que no, que si ya tiene 66 años y nunca lo ha hecho, ¿para qué lo va a hacer ahora? Y aún así, con esa mentalidad, él siempre, siempre, siempre ha dicho que todas las drogas deberían regularse. Porque esto es un beneficio para los consumidores. ¿Por qué? Al ser parte del mercado, ya sea lícito o ilícito, es parte del mercado. Hay demanda y hay consumo. No va a dejar de haber demanda ni consumo. Eso lo tenemos que entender. El ser humano ha evolucionado consumiendo sustancias. Es parte de nosotros. Desde el café, el alcohol, el cannabis, los hongos. Y póngale la lista. La Ritalina, el Tafil. Si no es regulado, eso le beneficia a dos personas. Al narco, porque puede cobrar más, puede cobrar lo que le dé la gana. Y a los políticos. ¿Por qué? Porque a los políticos se les paga para hacer cumplir las leyes y los narcos les pagan a los políticos para que no hagan cumplir las leyes. Entonces los políticos siempre se benefician. Los consumidores no. Al marcarlo como ilegal, no moral, no ético, se cae en un peligro total, porque hay desinformación, no hay educación, se elevan los riesgos, uno como consumidor no sabe realmente qué es lo que está comprando. O sea, ustedes se imaginan si, digamos que los hongos o el ácido o whatever sea regulado. Y entonces usted dice, es la primera vez que yo quiero consumir hongos. Y que haya toda una guía para que usted lo haga de la forma correcta, con la medida correcta, en el espacio correcto. Igual con la cocaína. Yo, ya eso es una cuestión muy personal, yo no soy consumidora de cocaína, no lo he hecho en mi vida, no lo voy a hacer, me parece que es la droga del ego, me parece que no, o sea, no va conmigo, no juzgo a quien lo haga, simplemente por una cuestión personal, por el tipo de ego mío, yo no voy a meterme en esos terrenos, lo mío es una cuestión como más natural, a veces. Pero digamos, que si uno quisiera consumir por primera vez, tener toda una guía, un acompañamiento, una persona que te garantice que lo que estás comprando en realidad es cocaína bien hecha, que no viene con un poco de químicos que te pueden dañar el cerebro, la nariz y todo lo demás, que te ayudan a que no te hagas una persona adicta. Y si te haces adicta con los mismos impuestos que se pagan porque las drogas son reguladas, haya todo un acompañamiento para superar la adicción, así como con los alcohólicos anónimos. Hay alcohólicos y el alcohol no deja de ser ilegal. ¿Cuál es el problema con las demás sustancias? La hipocresía, simple y sencillamente la hipocresía y la desinformación generada por los boomers gracias a la guerra contra las drogas en los años 1960. Ellos no hicieron más que daño. Para eso también estaba creciendo un interés armamentista. ¿Y quiénes son los que más compran armas? En la guerra de los narcos. Así que al final todo fue para generar un interés a todo lo demás, un beneficio, perdón, a todo lo demás excepto a el consumidor. Entonces, con el tema del narcoestado, en el que lamentablemente actualmente estamos viviendo, voy a darle mi voto al partido que se muerda con esto, que haga el cannabis legal, que ya hable de psicodélicos de una forma médica, porque al final esos son, sin miedo a los boomers, sin miedo a la cultura doble moral costarricense. Y digo doble moral por lo siguiente, mae. El pichazo de gente que consume marihuana en este país es exagerado.
Es de los países en Latinoamérica que más consumen el cannabis. Y aún así es un tabú con las familias gigantesco. Pero bueno, dejemos esa parte de lado. En Costa Rica es de los países en los que la mayoría de personas vienen a consumir, a hacer retiros de psilocibina, es decir, de hongos y de ayahuasca. Hay retiros de 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 dólares por persona. Y estos no son números inventados. Yo doy asesorías para esto. Entonces, ¿qué pasa? En el año 1960, los países del mundo, Costa Rica incluido, firman un convenio internacional propulsado o impulsado por Estados Unidos, en el que se clasifican drogas como ilegales, como que no tienen ningún beneficio médico, como una cuestión, una larga lista de puras mentiras. Y bueno, se generan años y años y años de desinformación. Y lo siguiente es que en el año 2025, el mismo país, Estados Unidos, le promulgó este convenio. Es el país que más va adelante con el cannabis, con el éxtasis, con los hongos. Ahora ellos están generando millones de dólares. Mientras que todos los demás países estúpidos siguen manteniendo esas sustancias como ilegales. Y no solo eso. No solo eso. Son los mismos gringos los que vienen a países como el nuestro a dar estos retiros. ¿Y usted? ¿Y yo? Estoy teniendo que explicarle a un boomer que la marihuana no me va a volver loco, ¿eh? Entonces, sí, obviamente, para mí eso es un tema fundamental. Votaré por el partido que se ponga las pelotas una vez por todas y quite ya esta doble moral de esta cultura. El punto es, ya se me dobló un toque el teléfono, se me descargó la hora esta, pero bueno. El segundo punto es, yo no entiendo cómo putas hay gente que sobrevive con el salario mínimo de este país. Votaré por el gobierno, por el partido político que dé una propuesta en aumentar el salario mínimo acorde al estilo de vida costarricense, acorde a que las familias pueden pagar por completo un alquiler de casa, un carro, comida decente, momentos de recreatividad, es decir, que puedan por lo menos salir a comerse un combo en McDonald's, ir al cine. Mucha gente es como, eso va a afectar la inversión extranjera, eso no sé qué. Entonces, jodemos a los nuestros para que los ricos sigan siendo ricos. Eso es lo que usted me está diciendo. No, es que si aumentamos el salario es que ellos se van y toda esa gente se queda sin trabajo. Van a conseguir trabajo a una empresa que realmente pueda pagar un salario digno, con horas laborales dignas, contratos dignos. Ya tenemos que dejar de bajarnos los pantalones por la inversión extranjera, porque la inversión extranjera solo es una cosa, es bajar los costos, los gastos de una empresa, es decir, ir a un país donde es más barato, para que las ganancias, las utilidades de la empresa sean mayores. ¿Es eso justo o injusto? No voy a entrar en una cuestión ética, porque en el capitalismo no hay nada justo. Pero lo que sí le voy a decir es que eso es parte de lo que nos mantiene en una esclavitud al sistema. Nos enseñan desde la escuela, el colegio y la universidad a que nuestro propósito es estudiar para salir a conseguir trabajo en una de estas grandes empresas. A nadie de nosotros nos enseñaron a buscar la forma de generar nuestras propias ideas en un negocio, en un producto, en un servicio. No nos enseñaron a ser personas pensantes, nos enseñaron a ser personas obedientes. Entonces, uno no sabe cuál puede ser el beneficio de que esas empresas que realmente generan desigualdad se vayan.
Hay gente que cuando queda sin trabajo se reinventa. A mí me pasó, tengo amistades que les ha pasado. Crearon su propia empresa. ¿Tenían el capital? No. Pero la idea de supervivencia los obligó a eso y ahora viven excelentemente bien. Posiblemente eso le ha pasado. Se quedó sin trabajo, ¿qué hago? Y boom, le sale una mejor oportunidad. ¿Quién dice que eso no va a pasar? Hay que dejar de vivir desde el miedo también, desde la carencia, la escasez. Hay que defender a las personas que no tienen la posibilidad de exigir un salario mayor, ayudarles, mae. Porque si no, somos parte también de la consecuencia de esto, que es la inseguridad. Si hay más desigualdad, hay más inseguridad. Se arroja a que la gente joven quiera tener una vida como la que le venden en las redes sociales y no tiene una buena educación, no tiene una buena oportunidad laboral, entonces hace plata fácil. ¿Cómo se hace plata fácil? Vuelvo al punto anterior, siendo parte de un narcoestado, que es lo que vivimos. ¿Y por qué lo vivimos? Porque vivimos en esta desigualdad. Con el salario mínimo va acompañado a este punto a un partido político que por favor, mae, actualice los sistemas, los modelos educativos del MEP. O sea, estamos en el año 2025, por favor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en Costa Rica hayan jóvenes que no tienen acceso a la tecnología, mae? O sea, somos el país que se jacta de que no tenemos ejército, de que todos los impuestos que irían para mantener salarios de soldados, armas, defensa, insurance, como seguros, todo esto para darle a la educación. ¿Y dónde está el resultado de eso? Los resultados son las calles, con la inseguridad, con la violencia. Porque no ha llegado realmente a quien le conviene, que es a los estudiantes, a la gente joven, la posibilidad de tener educación de calidad, de salir hablando un tercer idioma, un segundo idioma, perdón, de tener acceso a la tecnología, de tener herramientas, de tener una infraestructura tuanis, de tener apoyo, de tener profesores que se quedan todo el año lectivo porque están motivados, porque también tienen un buen salario. Así que para mí van acompañados, son fundamentales estos dos puntos que generen la controversia que quieran generar. Leeré sus comentarios. Gentrificación. Yo les voy a decir algo. No sé qué tan enterados están ustedes de las leyes migratorias de este país, pero son un chiste. Son un chiste. Lo voy a poner así. En Estados Unidos una casa en promedio puede valer $600,000. Una casa normal, ¿no? No una casa lujosa, no una casa sencilla, no, una casa promedio gringa. Eso es lo que vale. $600,000. En Costa Rica estamos vendiendo el país literalmente, como pan caliente. En Costa Rica, si un gringo viene y compra una propiedad de $150,000, que para ellos no es nada, $150,000 no es nada en general. En el mundo $150,000 no es nada. Los majes pueden optar por una residencia como inversionista. Entonces, tienen casa y tienen residencia en Costa Rica. ¿Y qué es lo que está pasando? Esas residencias las compran en comunidades encerradas de otros gringos y de otros europeos. Entonces ellos en realidad no tienen contacto con la cultura costarricense, vienen con sus culturas de mierda a seguir haciendo los desastres que hicieron en sus culturas. No se empapan de la cultura en la que viven y no se dan cuenta del daño grave. Gracias, Zahara. No se dan cuenta del daño tan grave que generan, tanto a nivel cultural como a nivel social, como a nivel económico, como a nivel de seguridad social, como un montón de cosas. Porque les aseguro que la gran mayoría no paga los impuestos que tiene que pagar. Porque como es de costumbre, la gente con mayor capacidad económica sabe cómo evadir. Entonces, quiero un partido político que cambie las leyes migratorias de este país, que no dé facilidad de venta para propiedades, que no dé facilidad de residencia para extranjeros. Así como cuesta irse a vivir a cualquier otro país, así debería costar venir a vivir aquí a Costa Rica. Somos un paraíso, porque la gente se está viniendo aquí, porque ya todo el mundo despichó sus países
Y como nosotros vamos atrasados en todo y todavía tenemos calles de tierra, los maes creen que todavía somos uno con la naturaleza, que ya lo hemos perdido. Entonces todo el mundo quiere venir a vivir aquí a la pura vida. Porque además para los maes es muy barato, ¿verdad? Muy barata la educación pública, la educación privada, muy barata el agua, muy barato la electricidad, muy barato el alquiler, muy barato. Mientras como usted y yo tenemos salario mínimo aquí, para ellos un alquiler de $1,500. Oh, wow, so cheap. Tan barato, Costa Rica, gracias. Y hay un montón de bloggers. ¿Cómo venir a vivir a Costa Rica fácil? ¿Cómo comprar propiedad en Costa Rica? ¿Cómo es mi vida en Costa Rica? Y ahí. Entonces sí, para mí es esencial. Y además a la mujer que viene a parir aquí un hijo no quiere decir que la se hace costarricense inmediatamente, como es lo que se ha acostumbrado a hacer. Si usted tiene un hijo en Estados Unidos, su hijo no es gringo y usted tampoco, aquí sí. Entonces votaré por el partido que prevea esto, que me dé una opción para la gentrificación. Otro punto es la reducción de impuestos. Esto ha hecho guerras, revoluciones, pero es necesario y además es estúpido. Yo el otro día, bueno, no el otro día, hace como un año, no tenía como un jeans lindo que me gustara, así que, y me iba para Estados y quería como llevar un buen jeans. Fui a Old Navy y en Old Navy el jeans estaba en 45,000 colones, o sea, 90, $100. Ir a Old Navy en Estados Unidos es una estupidez porque el mismo jeans te va a costar $45. O sea, la mitad. La mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ese mismo jeans entra aquí a Costa Rica, un gran porcentaje queda a manos del gobierno. Porque tiene que pagar los impuestos de aduanas y de comercio y de todo lo que tiene que pagar. Ok, está bien. La empresa tiene que generar un poco más de lo que está en Estados Unidos porque está en Estados Unidos y la tiene que importar, exportar, whatever. Entonces, que tal vez que aquí tenga que valer un poquito más, no sé, $55, $60. Todavía no dice, bueno, ok. Pero el doble por un mismo jeans que no es la mejor calidad. Y no estoy hablando solamente de eso, ni de esa marca en específico, estoy hablando de absolutamente todo. Todo, la cantidad de impuestos que tenemos para todo el ridículo. Yo no sé si usted sabía, pero aquí hay impuestos que no tienen un propósito, que no tienen un fin, que se cobran y no llega a una situación específica. ¿Qué se hace con esos impuestos? Vea que todos vemos un colón. Así que sí, esto le sigue siendo parte de esa utopía, porque a qué gobierno le va a servir los impuestos. Lo que más quieren siempre son aumentarlos. Pero en mi ideal de lo que sería perfecto en el mundo de Adriana Salazar sería eso. Entonces, recapitulando, quiero a los boomers afuera, quiero transporte público, quiero que se abra el mercado hacia los psicodélicos, salario mínimo que se aumente el monto hacia la educación pública de Costa Rica. Ya me acordé de otro, que se reduzcan las jornadas laborales. En vez de estar enfocando nuestra energía en que no queremos bretear 12 horas del día, ¿por qué no tenemos un partido que nos esté proponiendo bretear 6 horas al día o 7 horas al día? O sea, ¿usted se imagina lo que es que todo el mundo salga a bretear a las 3, 4 de la tarde, que todavía haya luz y que todavía podamos llegar a compartir con nuestras familias, nuestras amistades, llegar a descansar un ratito a la casa, tener un espacio para recibir una clase de cocina, de arte, de ir al gimnasio y que no sea todo en la noche cansado, con luces artificiales? Man, ustedes saben lo que sería tener un poquito más de vida. Yo quiero un partido que nos proponga trabajar menos horas. Yo quiero. Que si bajamos, si subimos el salario mínimo y trabajamos, usted sabe lo que eso haría la productividad. O sea, hay estudios de lo que esto ha hecho aumentar la productividad de las empresas, porque los trabajadores tienen vida, se sienten bien, se levantan a la mañana siguiente y se sienten bien, no sienten
ay, man, otra vez esta picha, tengo que levantarme y comer rápido, bañarme rápido, estar pegado a una presa para ir al mismo brete, que salgo hasta las 5 de la tarde, que tengo que estar pegado a otra presa. Eso para mí es súper importante. El tema de la gentrificación, el tema de los impuestos, lo ambiental y por último la caja costarricense, el seguro social. El otro día vi un meme que decía que solamente en Estados Unidos se puede hacer una serie como Breaking Bad porque en el resto del mundo cualquier persona le da cáncer y puede ir a tener quimioterapia gracias al seguro social, pero como en Estados Unidos el capitalismo es todo y todo está a la venta, todo está a la venta, incluida su salud, solo ahí podría hacerse realidad una serie como Breaking Bad. Entonces esto me lleva a la caja, mae. La caja no es definitivamente la mejor institución, pero alrededor del mundo es admirable. Yo nunca había usado la caja y decidí hacerlo este año. Me haré exámenes de todo, absolutamente de todo lo que un ser humano se pueda hacer, exámenes. No voy a decir que por 0 colones, porque mensualmente pago una cargabilidad bastante alta de la caja, pero en lo privado pagaría de 2 a 3 veces. Y esto lo sé porque pregunté a diferentes laboratorios, incluidos laboratorios de 2 amigos microbiólogos que me hacían precio. Mae, la cantidad de gente que tiene historias de éxito en la caja. No digo que no tienen historias de miedo también, pero eso pasa en cualquier hospital del mundo privado, público, lo que sea. Pero en sí la caja como sistema que te cuida de la enfermedad, que te cuida en la vejez, en las pensiones, en el embarazo, ese sostén que nos quita un peso más de los hombros, si no lo cuidamos, si no hay un plan de proyecto, un proyecto de gobierno, un plan de gobierno que impulse su mejor administración, los cambios que se tienen que hacer de forma administrativa para mantenerla, para que cuando ustedes y yo estemos viejos podamos todavía usarla. Eso es lo que quiero, un partido que le dé la importancia a la caja. Y quiero cerrar este video, gracias por escucharme. A veces uno se pone un toque nervioso frente a la cámara, entonces sé que se me olvidaron un montón de cosas, pero bueno, todo bien ahí, a ir aprendiendo. Que no se nos olvide una cosa. Si usted es un trabajador, aunque usted gane $10,000, $15,000, $20,000, $30,000 incluso, que no se le olvide que usted sigue siendo parte de la clase obrera. Usted no es un capitalista. Usted vive en un mundo capitalista, donde hay personas que tienen empresas que generan millones de ganancias, que tienen la capacidad de mover la política a su favor, que tienen la capacidad de perder una empresa completa y usar otra, que tienen la capacidad de esconderle al fisco el verdadero patrimonio que tienen. No con eso quiere decir que la gente rica sea mala, para nada. Eso no es lo que yo digo. Todos aspiramos a una mejor situación económica y eso no quiere decir que seamos personas malas. Lo que le estoy diciendo es que si usted, al igual que yo y al igual que la gran mayoría de personas de este país, aunque seamos emprendedores, empresarios, seguimos siendo la parte de la clase obrera. Así que por favor eso no se ponga a defender los intereses de los empresarios. Ay, es que las empresas que importan, ay, que las que exportan, ay, que las de arroz, ay, que la de frío. Usted es un trabajador, usted defienda sus intereses. No caiga en la trampa de que porque hay una pantalla, usted cree que usted también tiene un derecho de capital, porque no es así. Usted se muere y ahí, a los 2 segundos ya tienen su reemplazo. Así que por favor piensen esto para usar su voto. Usted es una persona de clase trabajadora, de clase obrera. Y esto lo digo porque a veces yo digo cosas como esto, ¿no? De este hotel en Playa Penca y Playa Calzón de Pobre o esta nueva playa artificial que se está haciendo en Guanacaste, el cual me parece lo más estúpido porque en Costa Rica literalmente tenemos 2 costas y alguien decidió hacer una playa artificial. Y usted igual ve a gente que dice, pero eso dan brete a la gente y no sé qué,
Y tiene un gran beneficio, es como, mae, si usted es el dueño de ese hotel y si usted es el dueño de ese parque, de esa playa artificial, de esa empresa, de esa compañía, ok, mae, yo entiendo que usted lo defienda, yo lo entiendo, son sus intereses, pero que no se les olvide, que no se nos olvide, que si usted no es ese dueño, usted es un trabajador más, usted vele por sus derechos como trabajador, porque usted le mantiene el salario, porque usted trabaje menos horas, porque usted se le mantenga una caja costarricense del Seguro Social para su pensión. Eso, bye.